Dios me los bendiga. Muchas gracias por su apoyo y su asistencia. Para nosotros siempre es un gozo, una bendición compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Aprovecho también para avisarles que nos reunimos en persona cada domingo a las 9 de la mañana y los miércoles a las 7 de la tarde. Nos encantaría verlos y conocer a aquellos que nos visitan a través de nuestro canal. También, si hay algo en particular por el cual podemos ayudarles a orar, favor de avisarnos. Mi correo electrónico es pastornoel420@gmail.com. Es pastornoel420@gmail.com. Hoy me gustaría hablarles acerca de el antídoto para la ansiedad. El antídoto para la ansiedad. Miren, nosotros vivimos en tiempos que provocan y causan mucho afán, mucha inquietud y sí, mucha ansiedad. Con respecto a las finanzas, a la salud de uno, el matrimonio, los hijos, siempre hay algo que trata de robarnos nuestra paz, nuestro gozo. Si usted solamente ve las noticias, se dará cuenta que hay guerras, hay conflictos, hay violencia, existe la inflación y mucha gente se pregunta, ¿cómo vamos a atravesar estos tiempos? Alguien una vez dijo que hay una epidemia de ansiedad. Nunca ha habido tantas fuerzas externas que han afectado y han creado presión, estrés, han afectado nuestra salud mental. Y es por eso que mucha gente vive hoy en día abrumada por todo lo que se ha resaltado. Pero miren, esa no fue la manera en que Dios propuso que viviéramos. Es por eso que Pedro nos dice en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué nos dice Pedro? Que nosotros como hijos de Dios, que tenemos fe y confiamos en Él, debemos echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nuestro antídoto a la ansiedad es darle nuestras carencias, darle nuestras ansiedades a Dios. Pero no podemos nosotros ir cargando con todas nuestras ansiedades, tratando de arreglarlas, resolverlas por nuestra propia cuenta, o viviendo en el mañana, tratando de decidir qué es lo que va a resultar con el trabajo, con las finanzas. Hay mucha gente que se pregunta hoy en día, ¿y qué si mi salud no mejora? ¿Qué si hay cortes en el trabajo? ¿Qué si esa persona en mi familia que me hizo un mal, las cosas empeoran? Todo esto nos está cargando. Pero cuando tú tratas de cargar todas estas cosas sin echarlas a Dios, sin entregarlas a Él, es por eso que te vas a sentir hundido, que te estás hundiendo, no pudiendo dormir, nunca estando en paz, siempre preocupado, siempre afanado, siempre con esa ansiedad. Mira, es por eso que es importante que nosotros aprendamos a echar, a darle a Dios todas estas ansiedades a Él. Esa palabra echar, cuando dice Pedro echando, es una palabra de acción. Cuando una persona va a pescar, por ejemplo, uno toma la caña de pescar y no solamente la avienta, sino la echa. Es con fuerza, con poder, es algo intencional. De la misma manera nosotros cuando estamos echando nuestras ansiedades a Dios, no es un movimiento débil, es un movimiento con fuerza, con intención. De la misma manera, la ansiedad no se nos va a resbalar. El afán no se va a ir por su propia cuenta. Nosotros no podemos nomás quedarnos sentados ahí y esperar que las cosas cambien. Tenemos que echar, tenemos que entregar. Aquellos padres de familia que están pasando por pruebas y luchas con sus hijos, hay que entregar nuestros hijos a las manos de Dios. Los que están pasando por problemas económicos y los biles se están amontonando, hay que entregar esos biles a Dios. Los que están pasando por problemas en sus matrimonios, hay conflicto, hay adversidad, hay que entregar
a nuestra pareja en las manos de Dios. Nosotros no podemos solamente por nuestra propia cuenta vencer las ansiedades. Tenemos que entregarlas, tenemos que echarlas a Dios. Hay mucha gente que se encuentra ansiosa por el pasado, cosas que hicieron de las cuales se arrepienten. Hay rencillas, hay asuntos que no han resuelto en sus vidas y constantemente sus pensamientos, sus mentes están en el pasado. Mira, hermana, déjame dar un consejo. Deja de vivir en el pasado, porque nunca vas a poder gozar y disfrutar del presente. Y entrega tu pasado en las manos de Dios. Echa tu pasado en las manos de Dios. Pero otras personas también viven en el futuro. Constantemente están afanados y preocupados por el porvenir. ¿Y qué si el trabajo no abasta? ¿Y qué si la inflación sigue incrementando? ¿O qué si los biles siguen amontonando? ¿Qué si mi salud no mejora? Y todas estas situaciones y estos pensamientos negativos son abrumadores. Por eso dice la Biblia, dice Pedro, hay que echar, hay que entregar, hay que darle nuestras ansiedades, nuestras carencias a Dios. Dios es suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Miren, David, quien fue un guerrero que Dios usó en maneras extraordinarias, el mismo David pasó por situaciones muy adversas, delicadas, devastantes. Y David hizo una observación ya en su vejez. Dijo, cuando yo era joven, dice, yo era joven, ahora soy viejo. Dice, y yo nunca en mi vida vi a los justos ser desamparados. David aprendió por las buenas y las malas que en vez de cargar con sus ansiedades, él las entregó en las manos de Dios. Miren, hoy en día la población joven, la juventud, está bajo tanta presión, a consecuencia de las redes sociales. Hay jóvenes que constantemente se están comparando con otras personas. Se preguntan, ¿tengo la apariencia suficiente? ¿Soy simpático lo suficiente? Las jóvenes se preguntan, ¿estoy bonita? ¿Soy popular? ¿Les caigo bien a mis amigos? Y hay tanta presión para quedar bien, tanta presión con las apariencias físicas. Y mira, quiero decirte una cosa, que Dios te creó a ti así como tú eres. Él no te creó para que te estuvieras comparando a otras personas. Él te creó porque Él tiene un plan, un propósito para ti. Te hizo hermoso, te hizo hermosa, así como Él te hizo. En vez de pasar tu tiempo en las redes sociales constantemente comparándote a otras personas, mejor mira, entrégale todos esos pensamientos, entrégale todas esas ansiedades a Dios. Y di, Dios, voy a confiar en ti. Yo ya no voy a cargar con esto porque yo ya no puedo, el peso de mis ansiedades ya no aguanto, pero Dios, te las entrego a ti. Mira, quítate esa presión que tienes por encima, que te está causando la ansiedad, y sigue adelante. En el Salmo 55, David estaba pasando por una gran ansiedad. Él dice, me siento abrumado con mis problemas. Mis enemigos están haciendo amenazas. Mi corazón está ansioso con tanto temor. Dice, y no puedo parar de agitarme. Miren, esa es una ansiedad seria. Y nosotros conocemos bien a David, fue un guerrero quien derrotó al gigante Goliat, quien conquistó a numerosas ciudades, que dirigió a los israelitas a grandes victorias, pero ahora encontramos en el Salmo 55 a un David derrotado por la ansiedad, por sus pensamientos. Miren, David, el mismo David, quien sobrevivió y venció un ataque del rey Saúl, miren, el rey, quien sobrevivió a un ataque de su hijo Absalón. Dios le dio la victoria sobre estos grandes enemigos, grandes rivales. Pero lo irónico es que cuando la ansiedad lo atacó, lo devastó.
Porque ¿saben qué? Los ataques más poderosos, los ataques más impactantes no son físicos, son mentales. Ocurren aquí en la mente. Es por eso que el enemigo trabaja tiempo extra tratando de meterse a nuestras mentes. Porque Él sabe que si tú has entregado tu vida a Cristo, Él no puede hacer nada para que dejes de ser salvo. Pero Él va a tratar de hacer todo lo posible para distraerte, para desanimarte, para que tú no cumplas ese plan y ese propósito al cual Dios te ha llamado. Ese ataque de ansiedad pudo haber terminado con David. Ahí pudo haber terminado la historia de David. Pero ¿saben qué? La ansiedad no ganó. La ansiedad no ganó porque David no dejó que la ansiedad lo hundiera. En el versículo 16 dice aquí en Salmo 55 David, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Aún allí, bajo el peso de esa gran ansiedad, de su gran temor, David reconoce que si él clama a Jehová, si él clama a su Dios, Dios le va a responder. Y por eso en el Salmo 50, versículo 15 dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, dice Jehová. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Mira, muchas veces lo más importante que podemos hacer es lo más sencillo. Dobla rodilla, clama a Dios, entrégale a Él tus necesidades, entrégale a Él tus afanes, entrégale a Él tus dudas, entrégale a Él tus ansiedades. Y Dios, yo ya no puedo con esto, pero tú sí puedes. Voy a confiar en ti. Voy a entregar mis necesidades, mis peticiones, te las voy a confiar a ti te las entrego, Dios. Y vas a ver que el peso de esa ansiedad y ese afán te va a dejar. Mira, en vez de invitar esos pensamientos negativos y esos afanes que entren a tu vida, tienes que echarlos, tienes que entregarlos. Ver a la ansiedad como algo extranjero, algo extraño. No le des la bienvenida a la ansiedad, que sea algo temporal. Mira, cuando David pasó por su ataque, no sabemos si fue una semana, un mes o quizás un año. Pero cuando terminó, cuando llegó al final de esa etapa, Él nos dice lo que aprendió. En Salmo 55, 22, miren lo que dice David, reflexionando sobre su experiencia, ofreciendo una enseñanza a todos nosotros. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Lo mismo que Pedro nos dice, echar nuestras ansiedades sobre Dios, entregárselas a Él. Mira, suelta el peso de esos afanes. Ya deja de cargar con todas tus ansiedades. Dáselas a Dios, entrégaselas a Él, confía en Él y vas a ver que vas a sentir ese peso dejarte a ti. Si estás agarrado a tus ansiedades, te estás preguntando, ¿y qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué si la situación en mi trabajo no mejora? ¿Qué si mi salud no mejora? Mira, si David estuviera aquí, escucha lo que él te diría. Yo estuve allí. Yo hice lo mismo. Llegué a un punto donde no podía yo funcionar. Estaba estremeciéndome. No hagas lo que yo hice. Suelta el peso de tus afanes, de tus ansiedades y echa sobre Jehová tu carga. Él te sustentará. Miren, hermanos, hermanas, cuando la ansiedad ataca, no puedes ser pasivo y nomás esperar. Ojalá que me deje. Hay algo que tenemos que hacer. Pablo nos los dice en Filipenses 4:6 cuando dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos.
Ahora, para nosotros, los que no nos encontramos en un problema serio, es fácil decirlo, es fácil creerlo. Pero cuando una persona está pasando por una gran situación tremenda, es posible que uno se pregunte, ¿cómo es posible no dejar que algo nos afane? Dice, por nada estéis afanosos. Pero miren, Pablo explica cómo nosotros podemos llegar ahí. Para que no nos afanemos por nada, lo que nos dice Pablo es que cuando la ansiedad nos ataca, no trates de vencerla por tu propia cuenta. Ve a Dios en oración, pídele su ayuda. Dice que debemos orar con súplica. Quiere decir que nosotros vengamos a Dios en humildad, reconociendo nuestra necesidad y dependencia en Él. Dios, te necesito. Yo no puedo hacerlo yo mismo por mi propia cuenta. No sé, Dios, cómo mi hijo va a regresar en tu camino. No sé cuándo mi reporte médico va a mejorar. Dios, no sé cómo mis finanzas van a arreglarse, pero Dios, yo voy a confiar en ti. Voy a depender y voy a confiar en tu bondad, en tu misericordia, en tu favor. Miren, hermanos, hermanas, eso le llamamos orar con súplica. Y luego Pablo nos dice otra cosa, dice orar con agradecimiento. Una vez que ores, una vez que has echado tus ansiedades a Dios, tus necesidades a Él, tienes que cambiar cómo tú piensas. Ya no vas a pensar, oh Dios, estoy tan afanado, no sé cómo las cosas van a mejorar. No, deja esos pensamientos. Tienes que dejar el lugar de la ansiedad y tienes que ir a Dios de un lugar de fe, un lugar de agradecimiento. Esto señala a Dios que estamos confiando en Él. Dios, te doy gracias porque yo sé que tú estás obrando en mi vida. Dios, te doy gracias porque tú eres más grande que mis problemas. Dios, te doy gracias porque tú eres más grande que mis enfermedades. Eres más grande que mi trabajo. Dios, yo voy a estar en paz porque sé que tú estás luchando por mí, que tú estás peleando mis batallas, que tú estás obrando tu plan en mi vida. Luego Pablo dice que si tú vas a Dios en oración, con súplica, con agradecimiento, entonces viene la promesa. Miren, esto es hermoso. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, cuando tú vienes a Dios en oración, con súplica y agradecimiento, y tú verdaderamente le entregas tus afanes a Él, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque no es una paz ordinaria, no es una paz mundial, mundana, es una paz divina, una paz que viene de Dios. Es una paz que cuando otros que te conocen y conocen tus problemas y tus situaciones, te van a ver y van a preguntarse, ¿y este es loco o es loca? ¿Acaso no entiende, no capta lo que le está pasando? ¿Y saben por qué? Porque ellos no pueden disimular que cuando un hijo de Dios le entrega, le echa sus afanes, sus ansiedades a Dios, no van a dejar que ese afán, esa ansiedad, ese estrés, esa presión los controle. Van a confiar en Dios y van a sentir su paz. Es la misma paz que estos 3 jóvenes hebreos sintieron cuando el faraón los echó al horno ardiente. Ese rey pensó que iba a acabar con ellos y cuando se da cuenta y los ve por la ventana en ese horno, se da cuenta que había una cuarta persona que aparecía ser el Hijo de Dios. Ese rey se dio cuenta que estos 3 jóvenes hebreos no eran 3 jóvenes hebreos ordinarios que iban a dejar que el pánico, la presión y el afán y la ansiedad los consumiera. Ellos confiaron en Dios, ellos obedecieron a Dios, hicieron lo correcto en los ojos de Dios y le dejaron a Dios las consecuencias. Miren, a veces nosotros, quizás tú no estés pasando por un horno ardiente, quizás no estés pasando por un fuego literal, pero sí sientes la tentación de sentirse afanado, inquieto,
con pánico, con duda. Mira, es tiempo de que estés echando, de que empieces a echar, a entregarle tus necesidades a Dios. Échale, que le eches a Dios esas carencias, esa ansiedad, ese afán. Que Dios, y acordarte que Dios te tiene en la palma de su mano. Que Él no te trajo hasta acá para abandonarte. Que así como lo ha hecho en el pasado y lo va a seguir haciendo en el futuro, Dios va a cuidar de ti. Pero mira, para derrotar la ansiedad tienes que confiar. Quizás no tengas todas las respuestas. Quizás no sepas cómo todo se va a resolver. Pero tienes que confiar que Dios lo va a arreglar. Que Dios lo va a usar. Que Dios va a causar que todo esto se arregle. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en una manera natural, pero Dios es sobrenatural. Él ya ha planificado todos los días de tu vida. Y tú quizás no sepas cómo va a terminar y lo que viene la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, pero tienes que confiar que en su soberanía, en su sabiduría, Dios ya lo tiene todo arreglado. Miren, hermanos, hermanas, no dejes hundirte, no dejes que el afán, la ansiedad te hunda. Tú sigue creyendo, tú sigue confiando, sigue entregando, sigue echándole a Dios todas tus ansiedades. El antídoto a la ansiedad es entregárselas a Cristo, a Dios. Ya no las cargues. Mira, ya no dejes que el enemigo llene tu mente de pensamientos negativos, pensamientos que no provienen de tu fe, pensamientos que retan a tu fe. Déjalo todo en las manos de Dios. Entonces ahí, cuando vienes a Dios en oración con súplica, con agradecimiento, entonces vas a sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero dejarte con esta pregunta, amigo, amiga. ¿Estás cargando tú con ansiedades y afanes que deberías de echarle en las manos de Dios? ¿Estás cargando tú con cosas que la Biblia nos enseña debemos dárselas a Dios? ¿Estás agarrado del peso de tus presiones, de tus afanes que deberías entregar en las manos de Dios? Con razón no sientes gozo, con razón no te sientes en paz, con razón estás estresado, con razón no puedes dormir, con razón te ves desanimado. No, hermano, hermana, escucha lo que dijo David, escucha lo que dijo Pedro. Hay que echar nuestras ansiedades a Dios. Hay que entregárselas y dejar que Él obre. Quiero dejarte con esto. Quiero animarte. La ansiedad tu ansiedad no es como termina tu historia. Puede tomar tiempo o puede venir pronto, pero tú vas a vencer si tú pones tu confianza en Dios. Hermano, hermana, no dejes que el peso de tu ansiedad, el peso de tu carencia, el peso de tu afán te detenga. Échaselas a Dios, confía en Él, entrégale tus cargas a Dios y vas a ver que Dios te va a dar la victoria, que Dios te va a ayudar a vencer. Y Dios va a abrir camino para que cuando tú atraviesas esto, Dios te va a preparar y va a fortalecer tu fe para que hagas y veas cosas grandes con su ayuda. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por este mensaje en donde nos enseñas cuál es el antídoto a la ansiedad. Vivimos en tiempos muy inciertos, tiempos con muchos afanes, lleno de ansiedad. Este mundo nos ofrece tantas cosas por el cual nos sentimos ansiosos. Pero por eso tu palabra nos enseña, tanto David como Pedro, los dos testamentos, lo que debemos hacer para vencer la ansiedad. Y eso es echar, es decir, entregar, darte a ti nuestras ansiedades, nuestras carencias, nuestros afanes. Entonces, Dios, danos la fe y la sabiduría para entregarte nuestras ansiedades y ya no cargar con ellas,
Ya no dejar que su peso nos hunda, que su peso nos detenga, sino que en vez confiemos en ti, te las entreguemos a ti y sigamos buscando tu presencia. Oh Dios, oro por aquellos que están escuchando en este momento, que están pasando por situaciones tremendas, duras, difíciles, que escuchen este mensaje, que ellos hagan así como hizo David, así como nos dice Pedro, y que podamos verdaderamente entregarte nuestros afanes, nuestras ansiedades y descansar en tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios me los bendiga. Ánimo, hermanos, hermanas, sigamos adelante. La victoria ya es nuestra en Cristo.